Gracias por la presentación, a Marta. Mucho gusto a todos. Como ya les explicó, yo soy médico, general, actualmente estudiando una especialidad. Eh, Tengo ya un tiempo trabajando con pacientes con problemas de adicciones y otros problemas psiquiátricos. Entonces tengo un poquito de experiencia. Hoy les voy a hablar de las consecuencias en el uso de sustancias en el organismo. Pues primero que nada quiero que podamos comprender cuál es el mecanismo de cómo se forma una adicción. Nosotros para poder clasificar a los pacientes en los distintos tipos de patologías con los cuales los diagnosticamos, ya sea en consultorio, clínicas u hospitales, nos basamos en el DSM-5. Este es un manual que nos va a ayudar para clasificar y también nos da una estadística de acuerdo al tipo de padecimiento que presentan. Puede haber padecimientos que tienen que ver con el control alterado, que son consumo de sustancias durante el tiempo o por mucho tiempo, que pueden tener deseo persistente o intentos infructuosos de suspender o reducir consumo. También se clasifican de acuerdo a la degradación social, ya que pueden presentar incumplimiento, consumos continuos, a pesar de que se generan problemas que pueden tener reducción o abandono de actividades importantes. También depende del uso de riesgo, que pueden ser consumos recurrentes o que presenten problemas físicos, psicológicos y de acuerdo a criterios farmacológicos. Esto quiere decir si hay tolerancia o dependencia física. También depende del tipo de sustancia. No todas las sustancias nos van a generar dependencia física. Eso es importante saber. ¿Se podrá poner en grande las diapositivas? A ver, espérame. Para que todos puedan alcanzar a leer. Muchísimas gracias, Martita. Es que mi computadora no agarra. Muchas gracias. Listo. Nada más que como no los creo veo. que en F5. Sí. Solo que como no los veo, no Ok. va a costar trabajo como apagar los micros si es que a alguien de repente se le prende. Entonces les encargo mucho que los micrófonos los mantengan apagados. Ok, excelente. Bueno, yo sí alcanzo a ver. Si alguien tuviera alguna duda durante la presentación o quieren hacerme alguna observación, estoy pendiente, ¿sale? En cuanto a la biopatología del consumo de las adicciones, pues bueno, los trastornos por consumo de drogas que comprenden complejas interacciones. Estas dependen principalmente de cómo es la farmacología de una sustancia específica. Todas las sustancias que se llegan a consumir tienen distintos mecanismos de acción. También depende de la dotación genética de una persona. ¿Por qué de la dotación genética? Bueno, es que desafortunadamente vamos a ver personas que somos más propensas al desarrollo de adicciones. Los mecanismos todavía no están bien establecidos, incluso se siguen haciendo estudios a fondo respecto a esto de por qué una persona puede ser más susceptible a desarrollar una adicción que otra, pero tiene que ver mucho con la carga genética e incluso pues por antecedente de consumo en la misma familia. Tiene que ver también con las fortalezas y las debilidades psicológicas de una persona. Esto pues obviamente también tiene que ver mucho con la infancia de una persona e incluso la infancia de los padres. Todo esto puede afectar a una persona para el desarrollo o no de un consumo de una sustancia. Tiene que ver con las circunstancias ambientales y las influencias sociales, porque todo va relacionado. Muchos pueden tener a lo mejor antecedente de consumo en la familia y la persona depende de sus fortalezas y sus debilidades psicológicas, dependiendo la dotación genética, etcétera, puede que desarrollen o no una adicción. Hay personas que se ha visto que crecen en un ambiente pues donde se nota que hay gran influencia del consumo de sustancias, sin embargo, no tienden a consumir porque lo repelen. Hay otras personas que dependiendo también sus características propias, pues pueden
llegar al consumo, incluso en la juventud, que eso representa un riesgo mayor. Esto funciona, así como se muestra en la diapositiva, como muchas enfermedades. Nosotros llamamos huésped a la persona que va a sufrir la enfermedad. Puede ser cualquier enfermedad, pero en este caso estamos hablando de adicciones. En cuanto al huésped, pues bueno, va a depender mucho de los antecedentes familiares, si presenta o no presenta enfermedades psiquiátricas, si tiene problemas de conducta, sobre todo los que presentan problemas de conducta en la infancia, esos son los que van a tener un mayor problema de desencadenar un problema, un consumo perjudicial. También depende del estado de ánimo. El agente en este caso, pues es lo que daña, lo que va a dañar al organismo. Este también depende del efecto que cause en el mismo cuerpo o en el cerebro. Si tienen, por ejemplo, un efecto estimulante, como conocemos algunas drogas que presentan efecto estimulante entre los familiares. Es pregunta, perdón. Sí, ¿alguien que quiera contestar? Sí, por ejemplo, bueno, es que lo podemos decir de forma química o como de forma que lo conozcan. Sí, a cualquier sustancia que ustedes tengan conocimiento que puede estimular al sistema nervioso, por así decir, o que la persona la van a ver eufórica, muy activa. Ah, bueno, porque por ejemplo con las metanfetaminas los pueden activar, pero no los ponen eufóricos. Con la... Le pido de favor a la señora Leticia Villamil, si puede silenciar su micrófono, por favor. Está contestando. Y digo, no digo. Ah, perdón. No me regañe, señor Ricardo, por favor. No, una disculpa, discúlpeme, es que no estaba entendiendo muy bien. Perdón, una disculpa. Ya, de reír. Sí, claro. Ya llegó el director y ya regañó a todos. Sí, hombre. Soy inocente. No, perdón, es que me distraje. Perdón, una disculpa. No me apenes más, por favor. Ya no. Está participando mi hija. Leticia, adelante. Ya hasta me apenó. Qué bueno que no tengo cámara para que no me vea lo rojo que me puse. No, debería de ver cómo estoy yo. Adelante, hija. Ay, no. Ya con el permiso del director, por favor. Ah, bueno, continuamos. Es que yo bien metida en la farmacología y de repente, no contesté. Bueno, yo decía las metanfetaminas, por ejemplo, la cocaína, que también no los pone eufóricos, pero sí los pone mucho, muy activos. Así es. Por ejemplo, es que igual podría decirse que el crack, pero ahí sí no. Es que igual no los pone eufóricos, solamente como que los hace tener más, que estén alerta. Ajá, están alerta, es por los efectos que produce en el sistema nervioso central, va a ser como un activador. Efectivamente, como acaba de mencionar la señora Leticia, esos son el tipo de sustancias estimulantes y hay otras que son relajantes y sedantes. ¿Alguien quiere mencionarme alguna droga que sea relajante o sedante? El diazepam. Las benzodiazepinas, sí, esas están clasificadas dentro de un grupo de fármacos que se llaman benzodiazepinas. Debido a ese efecto es que son un medicamento controlado que solamente se puede adquirir con receta y nosotros como médicos únicamente lo indicamos si es muy necesario y por un periodo corto de tiempo. ¿Alguna otra? Por ejemplo, sí tiene algunos efectos la marihuana que son sedantes y cuando ya son mucha cantidad o mucho tiempo, pues sí ya tiene efectos alucinógenos, que también te dan. Sí, así es. Ahorita más adelante hablamos un poquito de eso al respecto. También otra sustancia se considera la marihuana, también produce un efecto sedante y de relajación. El alcohol, pues bueno, puede ser tanto activador como un sedante. Entonces, mucho tiene que ver con la cantidad ingerida de la sustancia también.
En cuanto al entorno, pues bueno, ya sabemos que un entorno, o tenemos la creencia de que un entorno propicio para que se desencadene una adicción, pues es que tengamos la influencia social, ¿no? Que los amigos, sobre todo en las escuelas, eh, o por ejemplo, vivir en zonas donde son propicias a vender el tipo de sustancias que se encuentran en el ambiente, básicamente, pero no necesariamente. Hemos visto pacientes que no tienen estos desencadenantes y aún así pueden desencadenar una adicción, pero bueno, esto ya está relacionado, como les mencionaba, con el huésped. Todo está relacionado entre sí y es variable en cada persona. La siguiente, por favor. Bueno, para que se pueda desarrollar una adicción, va a ser mediante diversas vías cerebrales. Nosotros lo conocemos como el sistema de recompensa. Este sistema se encarga de la regulación de las sensaciones placenteras. Cuando el cerebro capta que está teniendo un estimulante que le va a causar un bienestar, va a aprender que eso es lo que le gusta, lo va a memorizar. Entonces va a buscar frecuentemente el adquirir esa recompensa. Así más o menos funciona, por ejemplo, nuestra alimentación. Nosotros podemos sobrevivir porque la alimentación nos causa hasta cierto punto satisfacción. Nos da la sensación de una recompensa, nos gusta la comida. Entonces, por eso nosotros comemos frecuentemente. Es una actividad repetitiva que nuestro cerebro lo capta como para poder seguir viviendo. O otro ejemplo podría ser la reproducción. Las relaciones sexuales suelen ser satisfactorias precisamente para preservar la raza humana. Más o menos de esta manera es que funciona una adicción a cualquier sustancia. Va desde, como les decía, las vías neurológicas principalmente pasa por unas áreas cerebrales que no le presten mucha atención, pero solamente para que tengan el conocimiento de dónde es que viene. Se llaman vías dopaminérgicas, perdón. Vienen desde el núcleo accumbens al área tegmental ventral. Esto llega directamente a la corteza cerebral. Principalmente donde tienen un efecto es en la corteza del lóbulo frontal. Listo, la siguiente, por favor. Pues bueno, como les explicaba, tienen efecto en vías dopaminérgicas. Esto es un esquema, no es que precisamente así podamos ver el cerebro o en un estudio lo podamos visualizar de esta manera, es algo simulado, que vamos a observar un cerebro saludable con una producción normal de dopamina, que es el neurotransmisor principalmente involucrado en las vías que les acabo de mencionar, en el sistema de recompensa. Nosotros la producimos naturalmente, pero si damos una sustancia que nos va a estimular la producción de este neurotransmisor, pues obviamente se va a ver afectada la producción normal de nuestro cuerpo. Sucede lo mismo con otro tipo de sustancias, por ejemplo, un esteroide. Los esteroides, nosotros también producimos hormonas esteroideas de manera natural. Si nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo un esteroide, eventualmente nuestro cuerpo va a dejar de producirla. Pero si nosotros lo suspendemos, podemos hacer que nuestro cuerpo entre en un estado de estrés. Por eso es que debe suspenderse gradualmente. Puede suceder lo mismo con una adicción, pero precisamente la idea de que un paciente esté en una clínica es que nosotros sí podemos cortar de tajo el consumo de una sustancia porque lo sustituimos con medicamentos que sí son de uso seguro, que no generan una dependencia, que van a producir más o menos el mismo efecto en el cerebro, o sea, la estimulación de la producción de ciertos neurotransmisores que nos van a ayudar
a recuperar la función normal del cerebro. Muchas veces los pacientes tienen la idea de que los medicamentos de uso psiquiátrico generan adicción o una dependencia. No es así. Un medicamento de uso psiquiátrico nos ayuda a restablecer esta función cerebral normal, obviamente en un tiempo muchísimo más largo y en una dosis mucho menor que lo que haría una sustancia ilegal o legal también puede ser el caso. Pues bueno, las consecuencias del consumo de sustancias se ven relacionadas con algo que se llama parafernalia. La parafernalia, pues como tal la definición, es un conjunto de usos habituales en determinados actos y de objetos relacionados que se van a emplear para realizar esta acción. Entonces, no sé si me di a entender bien, pero bueno, la parafernalia está referida a todo el ritual que nosotros vamos a hacer para consumir dicha sustancia. Si, por ejemplo, nosotros si vemos una persona que está acostumbrada a administrarse drogas de manera intravenosa o intramuscular, podemos tener distintos tipos de manifestaciones. Entre estas, las más frecuentes van a ser las infecciones, porque regularmente un adicto no va a pensar en utilizar un objeto que esté estéril, lo que quiere es tener con qué administrárselo. Entonces, este tipo de práctica, pues bueno, nos puede afectar, como les decía, ocasionándonos infecciones que pueden ser a nivel local, como se ve en la pantalla en la esquina superior derecha. A eso se le llama celulitis. Se ve la piel enrojecida, inflamada, muy congestionada. En la parte de abajo, pues bueno, podemos ver que hay incluso hasta salida de pus, se ve expuesto el tejido celular que está debajo de la piel, nos puede causar infecciones dentro del corazón, a lo que nosotros conocemos como endocarditis, nos puede producir sepsis, que es una infección sistémica que se va a diseminar a través de la sangre hacia todo el cuerpo y eso es a lo que se le llama sepsis, que pone en riesgo la vida. En general, todo este tipo de situaciones ponen en riesgo la vida y pues bueno, son más susceptibles a adquirir infecciones crónicas como el virus de inmunodeficiencia humana, virus de hepatitis C, hepatitis B, etcétera, ¿no? También depende, por ejemplo, si son sustancias que tienden a fumarse y las personas se comparten este tipo de objetos, pues puede causar neumonías de todo tipo de infecciones. Pueden ser virales por bacterias o por hongos. En este caso, pues bueno, está muy presente ahorita el COVID, ¿no? Entonces es de fácil transmisión y si se comparten los objetos con los que acostumbran el consumir una sustancia, pues son más susceptibles. Además de que las sustancias hacen que el cuerpo entre en un estado de inmunosupresión. Eso quiere decir que el sistema inmunológico se ve afectado a tal grado que va a favorecer las infecciones en el cuerpo. Tiene que ver también con los adulterantes. Algunos adulterantes, por ejemplo, sobre todo en las sustancias que vienen cristalizadas o que vienen liofilizadas, eso quiere decir que están hechas polvo. Se ha encontrado en diversos análisis químicos de estas sustancias que puede haber incluso vidrio pulverizado, puede haber talco. En las sustancias que tienden a inyectarse pueden poner fármacos que son de uso controlado como el fentanil, que es altamente adictivo y además es es un medicamento, un fármaco que requiere de mucha vigilancia al ser administrado porque tiene una potencia casi 200 veces mayor a la morfina. Entonces, pues bueno,
Todos estos medicamentos pues tienen efectos adversos graves que tienen que ser vigilados. Nosotros como médicos, si un paciente requiriera esto, pues es únicamente en el quirófano. Hay personas que se lo ponen así como así, inyectado, y pues no tienen ni idea del efecto que les puede llegar a causar, incluso la muerte. O otros adulterantes que se encuentran en bebidas alcohólicas que pueden ocasionar falla hepática fulminante, o efectos a nivel del sistema nervioso central, que incluso pues queden en cama con daño irreversible. También puede tener que ver con los problemas que tengan de acuerdo al estilo de vida que presentan. El consumo de sustancias se ve casi siempre, como les mencionaba al inicio, muy relacionado con la violencia. No nada más por decir en la familia, sino en la calle, las personas que están involucradas a lo mejor con la venta ilegal de sustancias, etcétera, ¿no? Que puedan presentar intoxicaciones, no sepan cómo manejarlo, a veces se encuentran en ambientes que no hay manera de que puedan llegar a tener atención médica. Están relacionadas también con el suicidio en un gran porcentaje y pues bueno, con accidentes vehiculares. Vamos a hablar un poquito del alcohol. El alcohol es una sustancia legal, por lo mismo es más socialmente aceptado. Entonces, con esta muchos tienden a normalizar el consumo. Hay que saber cuánto es lo normal que podemos ingerir de una sustancia y cuánto ya sería un consumo perjudicial. Aquí lo voy a manejar como un trago. ¿Qué es un trago? Aproximadamente un trago estándar contiene 0.6 onzas. Eso quiere decir 14 gramos o 1.2 cucharadas de alcohol puro. Por lo general, esta cantidad de alcohol puro se encuentra en lo siguiente. En 12 onzas de cerveza, que esta tiene el 5% de contenido de alcohol, en 8 onzas de licor de malta, que tiene un 7% de contenido de alcohol, en 5 onzas de vino, que tiene un 12% de contenido de alcohol, y en 1.5 onzas de licor destilado, que estas tienen aproximadamente el 40% de alcohol. La siguiente, por favor. Un atracón de alcohol es la manera más común de consumo que nosotros conocemos. Se conoce como beber en exceso, lo que habitualmente vemos en las fiestas, en los antros, y en las mujeres, un atracón quiere decir que consumió 4 o más tragos en una sola ocasión, y en los hombres 5. El beber demasiado alcohol se va a definir en las mujeres como 8 o más tragos por semana, y en los hombres 15 o más tragos a la semana. Pues bueno, las personas que no deben para nada considerar el consumir ninguna cantidad de alcohol son las personas menores de edad. ¿Alguno de ustedes se imagina por qué los menores de edad no deben consumir alcohol, ni siquiera pruebas? No, la verdad no. Me gustaría saberlo. Bueno, cuando una persona es menor de edad, ay, perdón, ¿alguien quería contestar? Sí, bueno, yo supongo que es por la edad. Un joven pues no tiene, vamos a decir, la misma fortaleza en el hígado que una persona adulta. Yo supongo que es por ahí. Sí, va por ahí también. Sí, también. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? También los menores de edad, pues todavía no tienen a lo mejor la madurez emocional para tomar decisiones, y puede ser que el alcohol los altere en su toma de decisiones. Claro, tiene que ver con esas situaciones que me acaban de mencionar. La inmadurez a nivel general, porque una persona menor de edad no tiene madurez a nivel cerebral, no ha alcanzado su función, por así decirlo, completa, además de la madurez emocional. Una persona joven
tiende a ser mucho más impulsiva que un adulto. Los adultos razonamos, nos medimos un poquito más, digo no todos, pero en su mayoría es lo que se espera. Sobre todo hablando del desarrollo neuronal. Si nosotros acostumbramos a nuestro organismo, no únicamente alcohol, a consumir una sustancia antes de su desarrollo completo, vamos a propiciar la dependencia y además se va a ver más limitado nuestro conteo de neuronas sanas que en la adultez. Entonces, por eso es que un menor de edad no tiene que consumir pruebas de ninguna sustancia. Incluso el tabaco nos afecta muchísimo a nivel cerebral. Pero bueno, como les mencionaba, desafortunadamente al ser sustancias socialmente aceptadas y legales, tendemos a normalizarlo y creemos que no puede afectar en gran proporción. Incluso las plantas se pueden ver dañadas por el consumo de tabaco, por ejemplo. Un ingeniero agrónomo jamás le van a permitir fumar porque esas sustancias, esas toxinas se quedan impregnadas en sus dedos y dañan a las plantas. Pues imaginen lo que puede pasar con el cerebro de un bebé, etcétera, ¿no? También las mujeres que no deben de consumir, las mujeres embarazadas no deben de consumir nada de alcohol, o las que puedan estar en riesgo, todas esas mujeres que no usan un método de planificación familiar. Deberían de evitar el consumo de alcohol para así evitar malformaciones futuras en sus bebés. Las personas que manejan, que se dedican a la conducción de carros grandes principalmente, ¿no? Por el riesgo de que puedan ocasionar accidentes graves o que participan en actividades que requieran destreza, coordinación y estar alerta. O, bueno, en otros casos que tengan que atender a otras personas o situaciones pues delicadas. Las personas que están tomando medicamentos recetados o sin receta médica porque pueden causar las reacciones adversas de estos medicamentos si es que se mezclan con el alcohol o disminuir la disponibilidad del fármaco. Y bueno, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver que muchas personas preguntan que si están tomando algún antibiótico, por ejemplo, que si pueden beber. No se debe de hacer porque afecta la disponibilidad del fármaco. Es como si no estuvieran tomando el antibiótico. Entonces, pues bueno, además de que pueden causar un daño hepático, pueden presentar los efectos adversos del medicamento en mayor gravedad y del alcohol también. Pueden potenciarse. Entonces, por eso es que no deben de mezclarse los medicamentos con alcohol. Ningún medicamento. También las personas que sufren afecciones que pueden empeorar si consumen el alcohol, principalmente personas con padecimientos psiquiátricos o neurológicos. Las personas que se están recuperando del alcoholismo o que no pueden controlar la cantidad que beben. Es muy común, por ejemplo, en algunos sitios de rehabilitación que conocemos como anexos. Ahí pueden llegar a proporcionar alcohol en cantidades pequeñas para el destete. Destete quiere decir que le van quitando la sustancia poco a poco. Se emplea en muchas situaciones, sobre todo aquí en México, pues principalmente por la falta de dinero. Afortunadamente, los que tienen la oportunidad de acudir a un establecimiento como las clínicas de rehabilitación, etcétera, pues son afortunados de que sí pueden suspenderles estas sustancias porque nosotros tenemos la manera de vigilarlos, de supervisar el tratamiento, de evitar las complicaciones de el suspender este tipo de sustancias. Pues bueno, de las principales complicaciones del alcohol son las lesiones que puede haber en las personas causadas por choques vehiculares, caídas, ahogamientos, quemaduras, lesiones causadas por violencia, incluso homicidios, suicidios, agresión sexual, violencia doméstica. Hay intoxicación por alcohol, es frecuente que lleguen al hospital los pacientes intoxicados por alcohol, los tenemos que tener en vigilancia muy estrecha. Los comportamientos sexuales riesgosos. Pues como ustedes lo saben, el alcohol es una sustancia que va a causar desinhibición. Entonces, no se van a poner a pensar qué puede afectarles o qué no, únicamente piensan en esa recompensa que está solicitando su cerebro y además tiene el estímulo de la sustancia, ¿no?
Puede ocasionar abortos espontáneos, puede ocasionar muerte fetal, puede ocasionar daño hepático severo, que puede ser irreversible. Ahorita les explico un poquito más de esto. Puede ocasionar accidentes vasculares cerebrales. Esto quiere decir que podamos tener infartos a nivel cerebral. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre los infartos cerebrales o embolias cerebrales. El alcohol favorece este tipo de situaciones. Nos ocasiona también presión arterial alta, nos ocasiona problemas digestivos, aumenta el riesgo de distintos tipos de cáncer, principalmente cáncer de esófago, de estómago, cáncer de mama y de próstata en hombres. Afecta el aprendizaje de memoria y del rendimiento, la memoria y el rendimiento escolar, además de que causa dependencia. La siguiente, por favor. Pues bueno, el consumo perjudicial de alcohol, les dije que les iba a hablar un poquito más sobre la afectación hepática. Es importante que sepan hasta qué nivel nos puede llevar el consumo de un traguito, a lo mejor al día o un traguito a la semana. Obviamente todo es variable dependiendo la persona, porque nosotros pues estamos acostumbrados a ver pacientes, no enfermedades. Es muy distinto. Una enfermedad no va a ser la misma en una persona que en otra. Pueden tener, teniendo la misma enfermedad, distintos síntomas o distintas manifestaciones y afectaciones corporales. Tal vez ustedes, no sé si han visto que el borrachito en la calle que toma este alcohol que le llaman del 96 y nunca le pasa nada y lo van a ver todos los días. Pero personas que a lo mejor consumían cada fin de semana, después de un tiempo lo dejan y al pasar de unos años ya cuentan con daño hepático crónico. Entonces, mucho depende del metabolismo de las personas, no en todas va a ser igual, pero el daño hepático, si se llega a un estado de fibrosis, que conocen comúnmente como cirrosis, eso quiere decir que tienen cicatrices en el hígado, ya es irreversible. Al tener un hígado con cirrosis, va a ocasionar muchas afectaciones. El hígado es el principal órgano que nos va a ayudar a metabolizar todo lo que entra a nuestro cuerpo, todo tipo de sustancias que ingerimos o todos los fármacos que nos ponemos por vía parenteral, esto quiere decir que son inyectados. Entonces, al verse afectado el hígado, va a producir un estado de hipertensión en todo el sistema vascular. Esto nos va a llevar a presentar varices esofágicas que nos puede llevar a lo que se le llama hematemesis, que es el vomitar sangre, o la melena, que es hacer popó como con sangre. Favorece pues la violencia intrafamiliar, etc. En el caso de la marihuana, bueno, tiene efectos psicoactivos que se manifiestan casi de inmediato y hasta 30 minutos alcanzan su pico máximo. En el caso de la ingesta oral, pues bueno, se va a ver retardado el efecto. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda en llegar del estómago al intestino delgado, que es donde se va a absorber la sustancia, pues es más tardado que si se fuma. Pero este efecto aquí puede ser incluso más grave porque va a persistir por horas, además de que no es la misma disponibilidad de una sustancia que se fuma a la disponibilidad de una sustancia que se absorbe en un área bastante amplia del intestino. Entonces, se absorbe muchísimo más de manera ingerida que fumada. Por tanto, los efectos son directamente proporcionales y pueden ser más graves. Hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay hiperemia conjuntival, esto quiere decir que los ojitos se ponen rojos, puede haber euforia, hay sensación de bienestar, hay aumento del apetito, hay distorsión del sentido del tiempo, hay deterioro de la memoria a corto plazo y hay una sensación de entendimiento espacial. Es muy frecuente que las personas que consumen marihuana se sienten conectados con la naturaleza o que, bueno, llegan a presentar hasta disestesias. Esto quiere decir que ven o tienen sensaciones
que están fuera de la realidad. Por ejemplo, las personas que llegan a decir que huelen los colores o que ven la música, por así decir. O sea, nada tiene que ver porque la música se escucha, no se ve, entre otro tipo de sensaciones. Bueno, la marihuana causa tolerancia, no como tal una dependencia física, pero sí causa tolerancia, lo que ocasiona que la persona cada vez tenga la necesidad de cada vez más aumentar la dosis que requiere. En el caso de la abstinencia por marihuana, se va a ver una persona irritable, que va a tener dificultad para dormir, puede presentar ansiedad y sobre todo la marihuana interviene demasiado en gran proporción en lo que les mencionaba al inicio, las vías dopaminérgicas. Entonces nos va a causar depresión porque vamos a tener muy, muy poca producción de dopamina, entonces va a requerir de fármacos para poder estabilizar esa función normal. Bueno, en el caso de los opioides, vamos a ver personas que pueden presentar lo que se le llama miosis. Eso es cuando lo consumen. La miosis es, como se muestra en la imagen, una contracción pupilar. Puede haber obnubilación, que es un estado de la conciencia alterado en el cual la persona no va a responder. Va a ser como si fuera un zombie. No sé si alguna vez han visto una persona que consuma opioides. Bueno, el estado en el que entra se le llama obnubilación. Van a presentar estreñimiento, presentan dificultad para orinar, prurito, esto quiere decir que tienen comezón en todo el cuerpo o en determinada área del cuerpo, puede haber náuseas, puede haber incluso ya en casos más graves depresión respiratoria. Lo que conocen comúnmente como que se les olvida respirar. Hay dependencia física importante, hay alteraciones cardíacas y trastornos en el estado de ánimo. Habitualmente las personas que consumen opioides tienen que ser hospitalizadas de inicio para poder cesar el consumo. Este es un tipo de sustancia en el cual nosotros médicamente tenemos que aplicar el destete, lo que les mencionaba, por ejemplo, hace un rato con el alcohol. Ese sí se puede suspender de tajo, pero en el caso de los opioides y las benzodiazepinas, no. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado por las afectaciones neurológicas que podemos causar y tienen que estar en vigilancia muy estrecha para evitar complicaciones más graves e incluso la muerte. Las personas que son dependientes de opioides van a presentar algo que se llama hiperalgesia. Esto quiere decir que todo les va a doler. Todo, así le toquen un poquito el brazo, etcétera, las personas se van a referir como que todo les duele y que necesitan la sustancia para poder quitarse el dolor. Desafortunadamente, hay muchas personas que aquí en México pueden adquirir este tipo de sustancias sin receta. Aún no es algo que puedan controlar las autoridades. Entonces, este es un problema de salud importante que si llegan a conocer una persona con dependencia opioides, es una persona que forzosamente debe de ser hospitalizada de inicio o permanecer bajo estrecha vigilancia. Los estimulantes del sistema nervioso central, hace un ratito hablábamos, por ejemplo, la cocaína y las anfetaminas. Nos van a producir ansiedad, irritabilidad, pueden producir paranoia, causan un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. En el caso de los que son inhalados, ocasionan perforación en el tabique nasal, nos pueden causar taquiarritmias. Esto en el consumo agudo de la sustancia, o sea, inmediatamente después del consumo, pueden presentar alteraciones del ritmo del corazón y llevarnos a infartos, a convulsiones o incluso a lo que conocemos como muerte súbita. Esto quiere decir que hay una parada repentina del corazón, lo que nos lleva a la muerte.